Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a retomar un poco el tema de la gran tribulación. Para este episodio tenemos la lectura del primer libro a los Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermano Pablo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. El capítulo anterior hablamos de manera muy general acerca de qué es la gran tribulación y después de qué dispensación se iba a dar la gran tribulación. Pero en este episodio nos queremos enfocar más acerca de lo que es el pretribulacionismo. ¿Qué es, hermano? Es como su nombre lo dice, es antes de la tribulación. Es una doctrina, una enseñanza que nos dice que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, sino que va a ser arrebatada antes de que suceda la gran tribulación. Y personalmente, o más bien, como iglesia Benecer, nosotros confesamos que no vamos a pasar a sufrir la gran tribulación, sino que el Señor Jesús va a venir por nosotros en las nubes del cielo. No va a tocar la tierra, sino en las nubes del cielo, y seremos como iglesia arrebatados. Sí, y lo sustentamos justamente a raíz de que la palabra de Dios nos da luz, como versículos como lo señala en primera a los Tesalonicenses. Porque si bien hay otras teorías que sustentan lo contrario, nosotros como iglesia de Benecer y a la luz y a lo que el Espíritu Santo nos da respecto a la interpretación de este tipo de versículos, sabemos que hasta el día de hoy hay algo que detiene al enemigo para que realmente comience su obra. Porque, como lo señala el segundo libro a los Tesalonicenses 2:7, dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y a la luz de lo que nos dice segundo a los Tesalonicenses capítulo 2:7, nos dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y esto que lo detiene es justamente la iglesia del Señor, porque es ahí donde ahora el Espíritu Santo se está manifestando y donde existe la cobertura de Dios. Si hay algo que lo detiene, entonces ese algo tiene que ser quitado para que la acción, el ministerio de la iniquidad sea descubierto totalmente. Es esta parte de la hermenéutica que gracias a Dios el Señor ha dado a la iglesia de Benecer, que nos permite sustentar este punto de que nosotros somos pretribulacionistas, que también vivimos en esa esperanza, que Cristo Jesús va a venir por su iglesia, por aquellos que se guardaron. Fíjate, un dato muy interesante de que esta doctrina como tal no salió propiamente de nosotros. No es de que nosotros hayamos descubierto esta parte, sino que tengo entendido que era de los hermanos Felipe Sánchez, me parece que era el hermano Timoteo y otro hermano, no recuerdo bien su nombre, pero ellos estando en oración, en ruego, en súplica, y precisamente era la oración de que Dios les revelara de quién era el que iba a ser quitado. Y en esa oración el Espíritu Santo les reveló, es la iglesia. No puede ser el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es omnipresente. Sí. No puede ser quitado de un lugar. Quizá alguien pudiera decir, es que toma el ejemplo de los reyes, o toma el ejemplo de Sansón, de que el Espíritu Santo fue quitado de esa persona. Sí, pero el Espíritu Santo seguía estando ahí para juzgar, para redarguir, para guiar.
Obviamente en sus diferentes formas en el Antiguo Testamento, pero ahora que estamos en el Nuevo Testamento y después del tiempo de la gracia, no es que el Espíritu Santo se vaya a ser quitado, porque el Espíritu Santo es Dios. Sí. Entonces, esta doctrina como tal no ha salido de nosotros, sino del Espíritu Santo que se lo reveló a sus siervos. Y cuando se mencionó esta parte concretamente diciendo, el que va a ser quitado es la iglesia, los hermanos, el hermano Felipe, lleno del Espíritu Santo, dijo, amén. Entonces, no es como una doctrina que nosotros hubiésemos inventado de la nada. Y también el versículo que tomamos como base en su contexto, podemos ver que hay un momento en el que nosotros, y no de manera individual, sino que Cristo desde que murió y resucitó, no dejó la encomienda a una persona, sino a su cuerpo, que es la iglesia, que se va revelando después justamente de su resurrección, que no llama al Señor a ciertas personas, sino llama a todo aquel que quiera recibirla, y lo hace ministro de su cuerpo. Y esta parte nos dice que nosotros vamos a ser arrebatados juntamente para recibir al Señor y estar siempre con Él. No sé, hermano, y creo que nunca me lo había preguntado. Ahora que lo pienso. ¿De dónde surge esta teoría o este punto dispensacionalista? Uh-huh. Porque de ahí se deriva todo. En realidad creo que no conozco tal cual el origen de las dispensaciones. ¿De dónde surgen? ¿A qué te refieres? O sea, a esta teoría, porque al final el pretribulacionismo es una teoría, al igual que el medo y el posttribulacionismo. uh-huh. Y el punto de las dispensaciones para este estudio, ¿de dónde surgió? Es que, o sea, si tú te estás refiriendo de dónde salen las dispensaciones bíblicas, pues de la Biblia. Sí, de la Biblia, claro. ¿Por qué? Porque hay un juicio y una forma de salvación a la humanidad. El ejemplo, bueno, más bien, claramente lo podemos ver, Adán y Eva tenían que obedecer. Entonces, no era algo así muy difícil que tú dijeras, uy, tienes que permanecer haciendo esto y esto, y es como quizá lo fue la ley, ¿no? Pero hubo una ruptura en el juicio tras la desobediencia del ser humano. Y bien las dispensaciones las podemos ver, las podemos contar a través de los castigos o de los... juicio. Del juicio, sí, del juicio que ha venido sobre la humanidad. De ahí viene entonces que pasamos de la dispensación de la gracia a la dispensación del milenio. Es que, ¿por qué señala esto? Sé que provienen de la palabra de Dios, Uh-huh. ¿no? Porque nosotros sustentamos este principio de que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Sí, amén. Entonces, vemos que tenemos como antecedente estas dispensaciones, que es un lapso en el cual el Señor le da al hombre para poder arrepentirse, acercarse a Él, volver a Él y ser salvo. Lo consecuente de no hacerlo es que viene el juicio de Dios. Y ahora estamos en la dispensación de la gracia. Uh-huh. Y Amén. si anteriormente vemos que el Señor da este lapso y después un juicio, también en la gracia tiene que haber este lapso y un juicio por las acciones del hombre, de acercarse o de alejarse. Sí. Y el juicio del término de esta dispensación es en parte la gran tribulación, uh-huh. porque todo tiene que ser restaurado. Sí. Dice la palabra de Dios que aún la tierra está gimiendo. La creación gime. Sí, por esta restauración, por esta parte de volver a ser restablecidos a lo que el Señor dio. Por eso es que preguntaba lo de la dispensación, no tanto de dónde surge, porque sabemos que es de la palabra de Dios, sino quién lo puso por un estudio bíblico. A eso me refería un poco, que en realidad
yo lo desconozco, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero al punto al que quiero llegar es que si vemos este patrón en la palabra de Dios, también vemos que hay salvos. En cada dispensación el Señor guarda un remanente para que sea salvo y para que pues se pueda ver el plan perfecto de Dios completado. Sí. Y en esta parte es la iglesia. Uh-huh. Entonces, si Él la va a guardar de la ira venidera, porque así lo dice su palabra de Dios, que Él nos va a guardar de la ira venidera, donde vemos toda la ira de Dios nuevamente desatada, es en la gran tribulación. Sí. Y está esta promesa. ¿Y para quién es? Igualmente para la iglesia. Sí, lo mencionas de una manera muy clara y real. Siempre en cada dispensación, al final de cada dispensación, ha habido un grupo de personas que han sido salvas, que han tenido la opción de seguir las ordenanzas de Dios para evitar la condenación, evitar la ira o el juicio de Dios. Y entonces sería esta la dispensación que hace la excepción. ¿Por qué? Porque estaríamos pasando como iglesia la gran tribulación, estaríamos sufriendo la gran tribulación. ¿Nadie sería salvo? ¿Nadie será salvo? Así dice también la palabra de Dios, ¿no? En los postreros tiempos hallará fe en la tierra, habrá alguien que quiera ser salvo. Y otro punto quizá yo también quiero tomar, y te decía, vamos a tomar este pasaje para introducción, de el día y la hora nadie lo sabe, en donde la palabra de Dios nos está diciendo, tú no puedes conocer ni cuándo va a pasar, ni en qué momento, ni los hombres, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, sino solo mi Padre que está en los cielos. Si nosotros dijéramos que la iglesia va a ser arrebatada en la mitad de la gran tribulación o al final de la gran tribulación, que son las otras dos teorías que tenemos, que es medo-tribulacionista y post-tribulacionista, entonces estaríamos ya diciendo, ok, la gran tribulación empezó en tal fecha, ok, ya puedo tener un estimado de en qué momento va a ser el arrebatamiento, a la mitad o al final. ¿Por qué? Porque son 3 años y medio y 7 años. Y lo dice literalmente la palabra de Dios en las semanas del profeta Daniel. Pero entonces, digo, estoy de acuerdo contigo, hermano, pero también dice la palabra de Dios que nosotros no estamos en tinieblas para que nos agarre desprevenidos la venida del Señor. Uh-huh. Yo creo en este punto, y ese pasaje siempre se me queda muy, muy grabado, porque al final vemos cumplir la palabra, todas las señales de la venida del Señor. Y sería muy cruel de parte del Señor respecto de a qué vendría el Señor si dejaría a aquellos que le siguieron para sufrir toda su ira. Que somos merecedores, sí somos merecedores de, pero esa es la hermosa esperanza que Cristo trajo a través de su muerte y de su resurrección, que Él sufrió toda la ira el castigo de nuestra paz fue sobre él, para que nosotros, a través de Él y de ese mérito alcanzado y de esa victoria alcanzada, nosotros no la pasáramos, sino siendo quizá muy agnóstica, diría, es que no tendría sentido la fe si tuvieras que pasar la gran tribulación. No sé si me explico un poco. Sí. O sea, si tú confiesas un Dios que sufrió toda la ira del Padre para salvarte a ti, entonces, ¿de qué sirve creer en ese Dios si al final vas a tener que sufrir tú la ira venidera sobre el mundo? Híjole, los hermanos calvinistas están retorciéndose en sus tumbas, porque los calvinistas confiesan de que tú si eres salvo, ya estás predestinado a ser salvo. Y si vas a valer chicharrón, ya estás predestinado a valer chicharrón y no te puedes quejar porque Dios es absoluto. Entonces, no puedes quejarte de que te quedes ni de que no te quedes, porque al final de cuentas, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿No? Es que es lo hermoso de la fe en Cristo y de creer en Él, porque algo que para nosotros es totalmente irracional e inalcanzable, pues Cristo lo hizo por nosotros. Así es. Entonces, imagínate
cómo las diferentes doctrinas nos van desviando del propósito santo de Dios, las diferentes enseñanzas, que hay que aclarar, y quizás debimos haber empezado con esto, de que esta no es una doctrina de salvación. Ujú. Es decir, no porque creas que viene antes, en medio o después, eres o no salvo. Sí. Nosotros somos salvos por creer en la sangre preciosa de Cristo Jesús, en que Él fue muerto, crucificado y resucitado. Nada más que, pues, es parte de un estudio bíblico muy interesante. Ahora, otro punto que yo quiero mencionar también, con respecto al arca de Noé. Imagínate que alguien en todo el tiempo de la predicación de Noé hubiera creído a la predicación de Noé en decir, ok, sí, va a llover. Creo, Noé, en lo que tú estás predicando, pero no me voy a subir al arca. Pues va a morir de todos modos. O sea, aunque crea, va a venir. Ese era el punto el que tocaba de algunos grandes predicadores Uh-huh. que no creían en el arrebatamiento. Y pon tú, que no... Debrayándose un momento. Sí, o sea, porque muchas veces se debate de si va a ser arrebatada la iglesia o no. Uh-huh. Espero no decir una herejía. Ay, lo editamos por cualquier cosa. Sí, pero quitamos a la iglesia ¿no? O sea, de que no va a ser arrebatada la iglesia como la tenemos. Pero si Cristo viene por mí, Uh-huh. o sea, individualicemos un poco, ¿no? Okay. Si yo no creo que Cristo va a venir por mí, entonces ¿dónde queda el cumplimiento de esa promesa? Porque la palabra de Dios dice que así como lo vieron ir en el Monte de los Olivos, así va a venir. Y este tipo de pasajes de que seremos arrebatados para estar siempre con el Señor, si todos estos pasajes no tienen un cumplimiento ni para la iglesia ni de manera individual, entonces ¿dónde dejamos estas promesas del Señor? ¿En qué momento se cumplirían? Sí, entiendo completamente. Ahora, creo que te estás yendo un poquito al extremo. ¿Por qué? Porque son las tres teorías. Eso es lo que estamos estudiando. La pre, medo y post. Pero si no se cumpliera ni en ninguna de las tres, pues estaría mintiendo la palabra de Dios. Uh-huh. Sin embargo, las tres doctrinas afirman que hay un arrebatamiento de la iglesia. No, sí. Uh-huh. No tendría cabida en todo caso en este contexto lo que estás sacando como duda o de reflexión. Sí, todas las doctrinas van a decir que la iglesia va a ser arrebatada. Nada más que mi punto era, o el punto al que quería yo llegar es, si tú nunca creíste que la iglesia iba a ser arrebatada antes de la gran tribulación, pues entonces te quedas. ¿Por qué? Porque el ejemplo lo tomé de Noé. Sí. Yo creí que iba a llover. Yo creí a la predicación de Noé, pero nunca me quise subir al arca para ser salvo. No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Ya me voy a subir al arca a la mitad del diluvio o me voy a subir al final del diluvio? Pues no, ¿verdad? Digo, un punto quizá a favor de el pretribulacionismo. Porque bien lo señalas, no es un punto de salvación. Sí. Va a ser difícil porque, la esperanza en Cristo siempre debe estar en nosotros. Nosotros creemos firmemente que nos vamos y nos vamos pronto. No sé si viste, hermano, que ya los rabinos dicen que a partir del día de hoy, 19 de marzo, en cualquier momento puede aparecer el Mesías para los judíos. Uh-huh. A partir de hoy. Y nosotros sabemos que si aparece ese Mesías, pues ya el Señor... Pues también estaban los iraníes diciendo del ayatolá, ¿no? Sí. Después del que acaba de morir, venía el Mesías prometido. Sí. Uh-huh. Y igualmente te mandaba, hermano Pablo, no sé si lo llegaste a ver, de que ponían a la luz el Apocalipsis, pero en todas las religiones. Uh-huh. Y todos llegaban a una conclusión que necesitaba aparecer un hombre de luz, iluminado, para que el fin de los tiempos comenzara. Y ya para todas las religiones, no solamente para nosotros los cristianos, sino para todas las religiones, este punto que estamos viviendo es el punto de partida para el fin de todos los tiempos. Hace un momento estábamos comentando del día y la hora, que nadie la sabe. Sin embargo,
no quiero decir el día y la hora, no, ni el Señor nos libre, porque la palabra de Dios es clara. El día y la hora nadie lo sabe. Pero la palabra de Dios también te dice, mira, cuando la higuera reverdezca, cuando la rama está tierna, este tipo de cosas que te van guiando, ¿no? Las señales en el cielo, porque la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, te está diciendo que el Señor Dios Todopoderoso creó las grandes lumbreras, el sol para que señalase en el día y la luna y las estrellas para que señalasen en la noche, y esto os servirá de señales para medir el tiempo, las edades y también los jubileos y también la edad del hombre. Era lo que te mencionaba, que hice el capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, para que todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, también la palabra de Dios nos dice, sí, no sabemos exactamente el día, la hora en que el Señor va a venir, pero nos ha dejado señales para estar preparados, para estar en alerta de que el esposo va a venir ya por la esposa. Es algo que también la iglesia, es que no quiero decir la iglesia verdadera, pero pues sí, la iglesia verdadera tiene, que está alerta respecto de todas estas señales y no está dormida, sino que está preparándose y anhelando aún más la venida del Señor. Caeríamos en el punto, ¿para qué entonces son las señales? Pues precisamente para que la iglesia se prepare, para que la iglesia esté lista para recibir al esposo. Por eso te mencionaba el punto de, quizá yo, porque se me ha entrenado así mi mente, o sea, de si hay una acción debe de haber una consecuencia y esa consecuencia debe de tener un objetivo. O sea, si hay señales y esas señales nos llevan a que va a aparecer el hombre de iniquidad, pero el Señor dice que va a venir por su iglesia, ¿por qué tendría que pasar esas señales, venir y no pasar nada con la iglesia? No sé si me explica un punto en qué objetivo tendría. Sí, claro. Si el Señor viene antes de la aparición del hombre de iniquidad, ¿a qué vendría? Darle ánimos a su iglesia de ya van a pasar a la gran tribulación. Sí, claro. O sea, suena muy absurdo. Sí, sí. Muy, muy, muy absurdo y quizá muy infantil a comparación de quizá otros hermanos que tengan más teología, más hermenéutica, ¿no? Pero en un pensamiento dummy, diría, o sea, sí, el Señor nos está advirtiendo que va a haber señales. Y esas señales son para la venida de Cristo. Y después de la venida de Cristo, lo dice la palabra de Dios, va a venir toda la ira. ¿A qué vendría si no es por su iglesia? Claro. Quizá ya para ir terminando este episodio, podemos seguir platicando del tema porque es muy amplio y quizá lo sigamos haciendo. Pero hay quienes precisamente dicen que no va a haber arrebatamiento y ha sido una doctrina muy reciente esto. Ya la iglesia o las nuevas iglesias, no quiero decir las iglesias verdaderas porque no lo son, están diciendo que no va a haber arrebatamiento. ¿Por qué? Porque no está la palabra arrebatamiento como tal, así ellos dicen, ¿no? Pero si nosotros nos podemos estudiar la palabra de Dios en el griego original, en el hebreo original, está la palabra arpazo. Y existe también en el Antiguo Testamento cuando Elías fue arrebatado en el carro de fuego. Entonces, la palabra de Dios es clara. Alentémonos los unos a los otros con esas palabras. Que el Señor viene. Sí, amén. Ya vámonos, hermano Pablo, ¿por qué? Ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.